casa de oración. Queremos pedirte que tú nos bendigas y nos acompañes. Ahora que vamos a abrir tu palabra, queremos pedirte que nos ayude a comprender el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ayer cuando venía viajando de Barquisimeto para acá, a Carabobo, Jason me y me dice, yo sabía que había Día Mundial de los Comunicadores, pero no me pasó por la mente de un tema que tenía que ver con los niños. Y entonces, en el medio de la vía, estaba orando y diciendo al Señor, bueno, muéstrame qué es lo que tú quieres que se pueda llevar a cabo acá en el día de hoy. Y es interesante porque la historia que se contó en los niños tiene que ver con Samuel, y el tema tiene que ver con Samuel. Así que vemos que también hubo la dedicación y todo esto habla de esto, y ahí vemos cómo el Espíritu Santo va guiando todo. Y había tres temas acerca de hablar de la fe. Y entre eso estaba Samuel, estaba Naamán, o mejor dicho, la niñita que estaba allí en Siria, y estaba también otro personaje que no recuerdo el nombre ahorita, pero realmente es interesante cómo Dios coordina cada una de las cosas que Él tiene plan para nosotros. Así que hoy celebramos el Día de los Aventureros, el cual miles y miles de niños y niñas están celebrando este día. Y más de 210 países en la iglesia, el 27º día, se está llevando a cabo esta reunión del Día Mundial de los Aventureros. Es algo maravilloso poder ver cómo los niños pueden hacer cosas maravillosas para glorificar a Dios. Y en esta oportunidad vamos a estudiar lo que es en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1, versículo 17. Y dice la palabra de Dios: y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Es interesante ver porque esta mujer llamada Ana, en especial quería tener un hijo, un bebé, pero ella oraba y oraba y oraba y oraba y lloraba, pero pareciera que su oración no pasaba del techo, porque ella deseaba tener un bebé. Y los bebés son muy hermosos. Allá a donde yo vivo, en Barquisimeto, hay dos bebés, pero ellos son muy inteligentes. Y de hecho uno se llama Samuel, Cameron Samuel. Y es interesante ver la inteligencia que tiene este bebé. Este niño es un bebé porque tiene apenas 3 años. Así que los niños son muy hermosos. Y en cierta oportunidad, este servidor, no sé, quizás por la forma como fue criado, no sentía mucho apego hacia los bebés. Y los bebés cuando están en la edad de 2 años, 3 años, que ya empiezan como a hablar, preguntan mucho. Y preguntan. Y uno le responde una cosa y sale otra pregunta. Son expertos sacando preguntas. ¿Y qué estás haciendo? Bueno, por ejemplo, estoy aquí haciendo casabe. ¿Y para qué hace casabe? No, bueno, para comer. ¿Y para qué comer? Y así se van sacando, a medida que vamos respondiendo, ellos van sacando preguntas. Y yo sentía como eso, como algo de molestia, y no me gustaba mucho. Y un día le dije a mi tutor o a mi hermano mayor, Diony Chávez, que yo le comento eso, y él me dice que llorara mucho, porque para poder sentir ese apego hacia los bebés. Y bueno, y orando, el Señor puso en mí ese deseo, pues, y realmente cuando yo iba a las campañas, siempre en las campañas se relacionaba con muchos niños. Y todos los niños se le montaban arriba a uno, pastor, para allá para acá, y agarraban y le jalaban la corbata a uno, el cabello. Y así poco a poco fue que uno se fue encariñando con los bebés. Así que esta mujer, Ana, deseaba tener un hijo.
pero no podía, no podía. Y así que ella oraba y oraba para tener un bebé. Y resulta que en una oportunidad, mucho tiempo después, esta mujer, Dios la escuchó, el cual ella pudo tener un hermoso bebé, el cual ella llamó Samuel. ¿Cómo significa Samuel? ¿Alguien sabe qué significa Samuel? Dios escucha, o escuchado por Dios. Podemos traducirlo de cualquier manera, pero ese es el significado de Samuel. Y es interesante porque todos los nombres que existen, podrían investigarlo, tienen una característica, algo que realmente es la característica de la persona. Así que Samuel le colocaron ese nombre y él fue creciendo, y esta mujer hizo un voto interesante, como lo que se estaba haciendo en ese momento. El momento que ella está orando, dice: Señor, si te dignas de mí y me das un hijo. Y mire, y es interesante cuando nosotros vamos a pedir, vamos a tener una petición especial a Dios, debemos ser, digamos, específicos. Porque ella pudo haber dicho: Señor, yo quiero tener un hijo, quiero tener un bebé. Pero ¿cómo dijo ella? Señor, si te dignares de tu sierva y me das un hijo varón. O sea, especificó exactamente: un hijo varón. Yo lo voy a dedicar toda su vida. Y así hizo. Cuando pasó el tiempo, esta mujer pudo concebir este hijo llamado Samuel, el cual le puso ella, y lo llevó al templo. Y en el templo estaba allí aprendiendo de Dios y aprendiendo del sacerdote Elí. Así que fue algo interesante, fue una experiencia maravillosa para este niño, que fue llevado al templo porque era un voto que había hecho esta madre: si tan solo te dignares de tu sierva y me dieras un hijo varón, yo lo voy a dedicar toda su vida a él. Y qué bonito cuando se tiene un bebé y que se trae a la casa de Dios para dedicarlo. O sea, tiene una gran responsabilidad. A veces pensamos que tener hijos es simplemente tener hijos así por así. Y no estamos conscientes de la gran responsabilidad que tiene tener un hijo. Y si usted quiere saber un poco más acerca de esta responsabilidad, yo le voy a recomendar un libro maravilloso. Se llama Conducción del Niño. Mire, allí ese libro te habla todo lo que tiene que ver con la relación de cómo educar a un niño, cómo formar el carácter para que este niño pueda crecer y pueda llegar al reino de los cielos. Así que es una gran responsabilidad para los padres de criar a ese hijo, que, dicho sea de paso, no es de la persona, es prestado de parte de Dios, prestado para que lo eduque y lo críe y lo lleve al reino de los cielos. Ese es el plan. Y eso fue lo que hizo Ana. Ana empezó a orar, empezó a pedir a Dios y hizo ese voto: si te dignas de mí, yo lo voy a dedicar toda mi vida. Y así fue. Samuel empieza a escuchar la voz de Dios. Algo interesante. Dice que fue creciendo en el templo, aprendiendo sobre Dios, ayudando al sacerdote Elí. Y ocurrió algo interesante. Y esto ocurrió 3 veces. Escuchó una voz que lo llamaba Samuel. Y se levanta y va hacia el sacerdote y le pregunta: ¿me has llamado? No, no te he llamado, ve y acuéstate. Y se va otra vez a acostar y de repente escucha otra vez la voz: Samuel. Y vuelve al sacerdote y él dice: no, no te he llamado. Y por tercera vez le dice: Samuel. Y así fue varias veces, en el cual el sacerdote dice: si te llama otra vez,
Si escucha la voz otra vez, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Qué interesante poder escuchar la voz de Dios. Y voy a contar una experiencia, yo no sé si te he contado acá, cuando uno debe aprender a escuchar la voz de Dios. En el 2016, a mí me hicieron un llamado para trabajar en Perú. Y recuerdo que ya yo tenía todos mis papeles en regla, yo había sacado el pasaporte, solamente me faltaba una vacuna que fue fácil de sacarla. Pero cuando llegó el día para viajar, yo estaba en Portuguesa trabajando como laico evangelista, y estábamos organizando allí un club y la iglesia, trabajando en la obra. Cuando me hicieron ese llamado para ir a Perú, con todos los gastos pagos, todo. Resulta que cuando el viernes que yo empezaba a viajar para acá, para Carabobo, ese jueves en la noche yo no podía dormir. Era una inquietud que tenía, no podía dormir. Y me acostaba y trataba de dormir nada. Me ponía a leer para ver si de repente, porque sabe que cuando uno lee, especialmente la Biblia, le da sueño a uno. Y cualquier lectura se recomienda como terapia para conciliar el sueño. Así que esa noche yo no pude dormir. Y era la 1, las 2, las 3, y yo allí, y ya el viernes tenía que arrancar para acá, para Carabobo, porque el sábado de noche viajamos para Perú. Cuando yo estoy orando y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo no sé, no te escucho, dime algo que puedo hacer. Y yo escucho una voz claramente que me dice, ¿cuál es tu propósito de ir a Perú? Y yo le dije sonriente como todo evangelista, bueno Señor, la predicación del evangelio, ese es lo único que yo deseo, predicar el evangelio donde tú me has puesto. Entonces hubo como unos 20 segundos, no sé, 30 segundos de silencio. Y yo en mi mente decía, Señor, respóndeme. Y de repente escucho una voz que me dijo, ¿y acaso el evangelio se terminó de predicar en Venezuela? Cuando yo escuché esas palabras, yo me di cuenta que Dios me está diciendo que no era la voluntad de Dios. Porque aquí hay mucho campo, si es por la predicación del evangelio. Entonces, en la mañana llamó a la hermana Nayi, todos conocen a la hermana Nayi, ella era la promotora de llevarnos a Perú. Y yo, bueno, le hablé a varios hermanos y le dije que. Y ellos también se animaron y fueron muchos que salieron en ese año para Perú. Y yo le dije, hermana Nayi, no voy a viajar. Pero ¿por qué, hermano? Ya todo está listo, ya su pasaje, todo está cuadrado. No voy a viajar por la simple razón que Dios me dijo que no era su voluntad, que no era voluntad de Dios. No, pero ¿y cómo vas a saber? Bueno, Dios me habló. Yo le pedí una señal, le pedí que me dirigiera, y esa fue la forma que Dios me habló. Así que yo decidí, de acuerdo a la voluntad de Dios, a no ir a ese lugar. Bueno, después pasaron muchas cosas y bueno, ustedes pueden encontrar después cómo se puso la cosa. Entonces, digo, tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Samuel empezó a escuchar la voz de Dios. Y entonces él pudo reconocer cuando Dios lo llamaba y le dijo, Señor, habla que tu siervo es Dios. Entonces Samuel fue creciendo y aprendiendo de Dios, y entonces fue cuando Dios llama a Samuel para que unja al rey Esaú, el primer rey de Israel. Y aunque no, para Samuel no era algo agradable, o sea, para Samuel, para Dios, sin embargo Samuel obedecía mucho a Dios. Así que cuando Dios le dice a Samuel, unge a Saúl como rey, él le dio las instrucciones de lo que iba a hacer y él simplemente obedeció. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios, confiaba que Dios tenía el control, y por eso él decidió ungir a Samuel. Así como Samuel, debemos obedecer a Dios aunque no entendamos su plan.
Debemos, ¿qué cosa? Obedecer a Dios aunque no entendamos su plan. Aunque Samuel no entendía el por qué este pueblo decidió abandonar a Dios y pedir un rey terrenal como las demás naciones, Samuel no entendía por qué eso. Simplemente él hizo lo que Dios le pidió, obedeció. Posteriormente, Dios le habla a Samuel y dice: unge a David, al rey David, o al niño David, porque Saúl había abandonado a Dios, había desobedecido la voz de Dios, y por eso Dios lo había deshecho, y entonces le dice a David, a Samuel: ve a la casa de Isaí y unge uno de entre los hijos de Isaí. Y cuando llegó allá a Belén, Isaí le mostró todos los hijos, desde el mayor, pero había una característica que Samuel debía escoger. Y cuando vieron al primer hijo, lo vieron con un porte elegante, como para poder poseer la corona real, el trono real. Dios le advirtió a Samuel que no se fijara en su parecer, en su belleza y en todo lo demás, porque Dios no buscaba eso. Y así fue pasando y pasando hasta que por fin consiguieron a David, que era un pastor de ovejas. Y entonces Dios dijo: este es el indicado. Este es el indicado. Y así que llegó Samuel, ungió también al rey David, o al joven David, porque este era el indicado que Dios había decidido. O sea, a veces queremos seleccionar por la capacidad intelectual que tiene una persona, y eso puede pasar dentro de nuestra iglesia cuando vamos a elegir a alguien para determinado cargo, y podemos pensar: bueno, esta persona me parece que sí puede asumir la responsabilidad, esta persona no lo veo capaz, y posiblemente estamos equivocados. Y un vivo ejemplo podemos ver con los niños. Los niños tienen la capacidad para ellos predicar y poder tener algo de memoria, o sea, memorizarse cualquier tema que usted le ponga, ellos se lo memorizan. Nosotros a veces tenemos que leer, tenemos que buscar, pero tú le das un cuestionario para una predicación y se lo aprenden de memoria. Vemos que los niños son capaces también para hacer grandes cosas. Así que, ¿cuánta lección podemos aprender de Samuel? Número 1, orar y confiar en Dios. Así como Ana oró por Samuel, nosotros podemos orar y confiar que Dios tiene su tiempo para darnos lo que necesitamos. ¿Cuánto tiempo duró Ana orando? La Biblia no lo registra, simplemente dice que ella estuvo orando y orando para que le diera un hijo. Y al final del tiempo ella confió en Dios, y en las palabras que le dijo el sacerdote Lee, cuando le dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Ella simplemente confió, oró y confió en Dios. Y así como ella oró y confió en Dios, tú y yo también podemos confiar en Dios para que nos pueda ayudar a poder encontrar lo que deseamos. Queremos tener, como decían en el rincón de los niños, queremos tener un carro, queremos tener una casa, queremos tener, digamos, en los solteros, una esposa. Bueno, vamos a orar y confiemos que el 100% de nuestras elecciones propias son equivocadas. Pero Dios no se equivoca. Y por eso Ana oró y confió. Número 2, escuchar a Dios. Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios. Nosotros también debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Si nosotros debemos actuar de acuerdo a así dice Jehová. Yo quiero orar, pongamos a alguien que esté soltero, quiero orar por una novia, pero yo la quiero así, y de repente no es la voluntad de Dios. Entonces debemos que aprender a escuchar la voz de Dios, y cuando Dios nos dice algo o nos habla en algo, debemos aprender
a escuchar la voz de Dios y aceptar su voluntad, porque su voluntad siempre será lo mejor. Número 3, debemos aprender a obedecer a Dios. Samuel, como dije al principio, él obedecía a Dios. Sin importar si no entendía, si no comprendía alguna cosa, él simplemente obedecía. Nosotros debemos obedecer siempre a Dios, en lo que Dios nos diga. Obedecer siempre a Dios, incluso cuando era difícil. Dice acá, podemos pedirle a Dios que nos ayude a obedecer en nuestra vida. Para Samuel, aunque era difícil, obedecer a Dios, él lo hacía. Por ejemplo, cuando Dios le dijo, cuando el pueblo empezó a pedir rey, y Dios le dijo, sí, hazlo, únelo, pero le vas a explicar estas cosas, así, así. Simplemente eso era difícil para Samuel, pero sin embargo él obedeció. Número 4, confiar en el plan de Dios. Debemos confiar en el plan que Dios tiene para nosotros cada día. Dios ha diseñado un plan para nosotros. Desde que nos levantamos, debemos aprender a poder saber cuál es ese plan que Dios tiene para mi vida. Y debemos confiar en el plan. Samuel no siempre entendió a Dios, el por qué sucedían las cosas, pero confió en Dios. Nosotros también podemos confiar que su plan para nosotros es bueno. Nosotros podemos también confiar que el plan de Dios que tiene para ti y que tiene para mí es bueno. Y como dice mi esposa, hablando de la sobrina, Dios no te va a llevar por un barranco. Si yo te invito que vayamos a la iglesia, que vayamos a la campaña, yo te estoy invitando no para llevarte a un barranco, te estoy invitando para llevarte a la presencia de Dios. Porque siempre lo que Dios ofrece es bueno. Siempre. No dudemos en nada de eso. Entonces, estamos en este viaje, como se celebra el Día del Conquistador. Ahora, ¿cómo podemos viajar con fe como Samuel viajó con fe? ¿Qué tengo que hacer para yo poder viajar con esa fe que viajó Samuel? La vida de Samuel nos muestra ¿qué significa viajar con fe y ser un aventurero de excelencia para confiar en Dios. O sea, Dios nos pone el camino. Solamente debemos seguir, confiar en su voluntad. Casa de oración. Queremos pedirte que tú nos bendigas y nos acompañes a comprender el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.